Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por primera vez no digo bienvenidos a un nuevo capítulo de Azorius Spirits, porque como ya adelanté iba a empezar a hacer contenido un poco más general y que pueda ser útil a todos los jugadores y no solo a los que estáis interesados en jugar Spiritus. Así que empiezo esta nueva sección de vídeos con un tema que yo creo que se habla poco o que no se habla tanto, que es cómo prevenir que te hagan trampas en la mesa de juego. Me gustaría también decir antes de todo esto, matizar que cuando jugamos físicamente y no online, es común o es normal que de vez en cuando vaya a surgir algún tipo de conflicto, pues porque alguien se ha olvidado de que esta carta hacía esto, ahora tenemos que volver atrás o no, o resulta que esta criatura no podía atacar. Entonces es normal, no necesariamente tiene que ser trampas, va a haber errores, va a haber olvidos y no todo van a ser trampas. Aunque hay otras veces que sí os van a intentar hacer trampas, o a lo mejor no es tanto, bueno, no podríamos considerar tanto una trampa, aunque depende cómo se mire, pero se van a intentar aprovechar de ciertas cosas, del desconocimiento de otros jugadores o cosas así. Me gustaría avisar también, antes de continuar, que si sois jugadores muy veteranos, es probable que muchas de las cosas, o la gran mayoría de las cosas que voy a decir a continuación, os resulten un poco obvias o incluso redundantes o ya conozcáis todo. Entonces, pues bueno, pues podéis saltar este vídeo que no pasa nada, os aviso ya. Si queréis quedaros porque tenéis curiosidad, son bienvenidos todos los comentarios, todos los matices, todas las recomendaciones o trucos que tengáis vosotros para poder decir, bueno, pues yo hago esto para intentar prevenir esto, o es mejor intentar hacer esto para que el juego sea más claro. Perfecto, o sea, bienvenido todo lo que queráis aportar. Voy a dividir el vídeo en estos tres bloques que veis en pantalla. Es un poco como yo, bueno, me he inventado esta nomenclatura y es como yo divido un poco el tipo de conflictos que pueden surgir, que serían más pues trampas un poco más mecánicas, que serían el primer bloque, aprovecharse de, ya adelantado un poco antes, del desconocimiento de otros jugadores o intentar sacar información con unas acciones un poco feas, ¿no? Así que vamos a hablar de todo esto y antes de empezar a hablar ya del primer bloque, solo quería también añadir que hubiera dedicado aquí otro apartado a los jueces, pero no lo he dedicado porque voy a hablar de los jueces en prácticamente todos los bloques, en distintos momentos, y sobre todo también porque no todos los torneos que jugamos tienen juez. Al fin y al cabo quiero que este vídeo sea útil tanto para el jugador competitivo que va a torneos del circuito competitivo para intentar clasificarse ahora mismo al RC y luego con ello al Pro Tour, como a esos jugadores que juegan todas las semanas en la tienda de su barrio, torneos Open o el FNM de los viernes, y que también pueden sufrir este tipo de acciones. Entonces, que puedas defenderte o que podáis intentar prevenir este tipo de conflictos en torneos también que no tienen juez, porque es imposible que en todos los torneos haya un juez. Así que dicho esto, vamos con la primera parte del vídeo dedicada a trampas con el mazo. En esta categoría englobo todas las trampas que se hacen físicamente con el mazo, con las cartas. Robar cartas de más, ocultar alguna tierra debajo de otras tierras para que no veamos que aquí había una mutabóveda y entonces en la fase de combate esta mutabóveda aparece de la nada y el oponente no sabía que había ahí una manland, o cosas como hacerse un First Tutor. Paréntesis, para quien no sepa lo que es un First Tutor, muy rápidamente es aprovechar que alguien utiliza un efecto de buscar en el mazo, por ejemplo una Fetchland, para buscarse la carta que se tiene que buscar y aparte otra que le viene bien y se la pone encima del mazo, sin barajar o barajando el resto del mazo, y entonces si tu oponente, o sea, si el oponente de esta persona, de este jugador, no corta o no baraja, pues la siguiente carta que se va a robar, casualmente, vaya, es la que le venía bien, que se ha colocado antes aprovechando que buscaba. Y luego también hay otras trampas ya demenciales que podrían entrar en este tipo de... en esta categoría, que son trampas como la zona de aventuras no está marcada de ninguna forma y está muy pegada a la zona de juego, y entonces este Bonecrusher Giant que tengo en la zona de aventuras de repente está en el juego y lo cojo y ataco con él como si estuviera en juego cuando nunca se ha llegado a jugar desde la zona de aventuras. Este tipo de cosas, no sé, se dan de vez en cuando. Existe un margen de error y que pueda ser que a la persona que lo ha cogido se le ha pirado la pinza totalmente. A todos se nos puede
ir la olla en algún determinado momento, bueno, existe, pero son trampas que muchas de ellas, con estar un poco atentos, se detectan, y que muchas de ellas creo que tienen muy poco margen de error y que son en general muy intencionadas. Algunas de ellas, como First Tutor y cosas así, algunas vienen preparadas de casa, con lo cual la intencionalidad es máxima. Aún así, es cierto que siempre puede existir alguna situación en la que tenía un hechizo que robaba una carta por cada permanente azul y no me he dado cuenta que estaba este aura también en una de tus criaturas y he robado una carta de más o una carta de menos. Este tipo de cosas, que he contado 2 veces el aura. ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero muchas de estas trampas tienen mucha intención detrás. Si os pasa cualquier cosa así, estáis en un torneo con juez, inmediatamente levantad la mano, le contáis al juez lo que ha pasado y los jueces tienen sus propios métodos para intentar averiguar si ha habido intencionalidad o no detrás de esa situación. Si no hay juez, pues se puede hablar con la persona que está llevando el torneo en la tienda o con los jugadores de alrededor, decir, mira, esto no puede pasar o esto no se puede hacer así, ¿vale? Y de forma civilizada se puede intentar llegar a una solución, creo. ¿Cómo prevenirse de este tipo de trampas? Bueno, la pega de este tipo de trampas es que no existe una cosa concreta que diga, si hago esto estoy protegido de que me hagan todo este tipo de cosas. No, sino que tienes que hacer algo distinto o defenderte de forma distinta de cada una de estas trampas. Mucha gente que ya lleva jugando un tiempo a juegos de mesa ya se defiende muchas veces de algunas de las más obvias. Hablaba antes del First Tutor. Casi toda la gente que juega a juegos de cartas o de mesa, pues en cuanto alguien busca en el mazo, coge el mazo y barajea o corta. Perfecto, porque así hay que asegurarse que el mazo del oponente, de donde va a seguir robando después, esté totalmente aleatorizado. Yo aquí voy a abrir otro paréntesis. Para mí, a la hora de cortar o barajar el mazo, hay varias cosas, varias consideraciones. Podéis coger directamente el mazo y barajarlo, podéis hacer un corte sencillo, podéis hacer un corte doble, coger una parte central y ponerla encima y lo dividís, un triple corte, como queráis. En mi opinión, lo ideal es no hacer siempre lo mismo. Sé que esto no siempre es fácil y estamos acostumbrados a siempre a barajar o a cortar de una determinada forma, pero si en algún momento podéis hacerlo distinto es mejor, porque así vuestro oponente nunca va a ver que hacéis siempre lo mismo, que utilizáis la misma metodología para cortar su mazo, ¿no? Y así ya pues se le quitan las ganas de intentar probar cualquier cosa si es que es este tipo de jugador que le va a intentar probar algo o hacer algo. Entonces, si en algún momento vuestro oponente está pensando a la siguiente jugada después de haber buscado, pues cogéis el mazo y barajáis. Que hay un momento aquí en el que hay que ir un poquito más rápido, vale, pues aquí haces un doble corte, aquí haces un triple corte. Sí recomiendo no hacer un corte sencillo así de tienes el mazo y lo coges así solemnemente y lo vuelves a poner y pones la otra parte encima. ¿Por qué? Porque si el mazo no está totalmente homogéneo, si está totalmente alineado todas las cartas, homogéneo tiene que ser, las fundas, pero me refiero, si no ha quedado totalmente juntas las cartas y hay 2 tacos que están un poquito separados, existe la posibilidad de que si cortáis así simplemente tranquilamente una vez, el mazo se separe o la parte que dejéis arriba sea justo la que había una carta que asomaba un poquito, que no tiene que estar asomando, tiene que estar homogéneo, o que había como el mazo estaba como dividido en 2 bloques por cómo lo había dejado el oponente, y entonces la carta que se va a quedar arriba es la del bloque inferior. Esto me parece que ya es el next level de intentar hacer trampas y First Tutor, pero podría pasar. Entonces, como no tendría que haber ninguna carta asomando ni nada, como digo, pues haced un doble corte o aseguraos que el mazo está bien alineado o haced un triple corte y ya está. También me gustaría añadir, para terminar con esto, que hay mucha gente que yo veo a veces en las rondas, que queda poco tiempo en la ronda o que está gastando, que se quede mucho o poco tiempo, que está gastando muchísimo tiempo en barajar el mazo del oponente para intentar evitar el First Tutor. A ver, está bien barajarlo, está bien cortarlo, hay que aleatorizar el mazo, pero no puedes estar ahí medio minuto con la partida parada cada vez que tu oponente va a buscar en el mazo, porque también juega en tu contra, estás gastando tiempo en simplemente barajar el mazo. Entonces hay muchas veces que de verdad un doble corte, un triple corte va a ser suficiente, o un barajeo así rápido. No podéis estar barajando el mazo como si estuvierais empezando el game y estáis barajando vuestro mazo, porque además juega en vuestra contra. Entonces, todas estas recomendaciones. Con todas estas recomendaciones vamos a pasar a evitar
el siguiente tipo de trampa de las que habíamos comentado. Bueno, trampas como las de la zona de aventuras o algo pasa del cementerio al juego, hay que estar simplemente atento a la mesa de juego y tenemos que estar atentos a los permanentes que hay en mesa, no estar pensando en la película de ayer por la noche, sino estar atentos a la partida. Lo que decía antes de las tierras o apilar, esconder cartas en la mesa de juego. Bueno, esto es algo que ya no pasa mucho, pero antes en los jugadores más novatos pasaba mucho porque no saben que esto podría hacer trampas y también a veces por desconocimiento, que todos los bosques básicos, pues todas las tierras que son iguales las ponen encima, en plan como montoncitos, aquí los 3 bosques, aquí las 2 montañas. Y esto no puede ser así. Mucha gente hace eso una vez que ha pagado el hechizo. Da igual, tiene 9 tierras y entonces voy a gastar 5 tierras en jugar este hechizo y las 5 tierras que ha usado ya las pone todas en un montón giradas. No, no. Tu oponente tiene que ver todo el rato cuál es el maná que tenías disponible, cuál es el maná con el que has pagado los hechizos y cuál es el maná que te queda, que tienes en total, ya no solo el disponible y el que has gastado. Esto se tiene que ver rápidamente. Y en las propias reglas de Magic, si os las leéis, tú puedes exigir a tu oponente que separe las tierras de esta forma, porque esa no es la forma correcta de colocar las tierras. En Magic está claro que las tierras tienen que estar lo más pegado al jugador y delante las criaturas y los permanentes. Y las tierras no tienen que estar en montones, tú tienes que saber lo que... todas las tierras, todas las posibilidades, si tiene manlands, si tiene tierras que hacen cosas, da igual, aunque sean todo bosques básicos, tú tienes que poder ver rápidamente de un solo vistazo si tu oponente tenía disponible 9 tierras, 8 o 11. Da igual, eso tiene que estar así. Entonces, que no os vaya a dar corte o que no hagáis por desconocimiento permitir que vuestro oponente esté haciendo cosas así, de apilar todos los permanentes, en este caso sobre todo las tierras, iguales una encima de otro. No, eso se tiene que poder ver el número de tierras que tienes. Así chequeas que ha pagado bien los costes. Que no se haya pagado mal un coste y luego tengamos que lamentar, es que hace 2 turnos pagaste una ira de Dios sin el doble blanco. No, eso tienes que poder verlo. Y además para evitar cosas como la que decía antes de dónde ha aparecido esta manland. Es que estaba aquí con los bosques, tenía aquí esta mutabóveda que ha pasado aquí a bloquear. No, eso, teniendo una mesa o dejando marcado todo claramente en la mesa, se evita. Y por último, evitar cosas que he mencionado como los robos extra. Esto se puede solucionar, o sea, se puede evitar siempre, llevando un control, más o menos, de cuál es el número de cartas que tiene siempre vuestro oponente en la mano, que además es una información que os tiene que ser útil y relevante. Hay muchos jugadores que a veces veo, cuando están jugando sobre todo contra oponentes que juegan un mazo pues que lleva Treasure Cruise, que lleva muchos cantrips, les da igual si tienen en la mano 6, 7, 8 cartas. Esto no puede darte igual, esto te tiene que interesar, tienes que estar interesado en el número de cartas que tiene tu oponente para empezar, para hacer tus jugadas y ver, bueno, pues tiene muchos recursos, tiene menos recursos, y para terminar también, para evitar que tu oponente haya robado cartas de más. Entonces de esta forma lo vas a evitar. Cada vez que pase algo relevante o que tengas que tomar una decisión, tú puedes preguntar a tu oponente ¿cuántas cartas tienes en la mano? Porque es una información pública que tienes que poder saber. También ojo aquí, ojo, no puedes estar calculando y viendo si el número de cartas de tu oponente es el correcto cada fase y varias veces al turno. No. Por eso hay que llevar más o menos un control del número de cartas que tenía tu oponente. Y si tu oponente tenía 7 cartas y ahora ha pasado otro turno, el turno anterior, y ha bajado tierra y ha robado, tiene que seguir teniendo 7 cartas. Y si ha jugado 2 spells y ha bajado tierra, tiene que tener 5 cartas, contando la que ha robado también. Entonces, eso tenéis que tenerlo, tenéis que llevar el control de eso. Esto parece como muy obvio, parece una obviedad, pero hay gente que no lleva el control de esto. ¿Cómo? Siempre puede dar la situación de que dudéis. Oye, yo pensaba que mi oponente, ¿cómo puede tener esta cantidad de cartas en manos si antes ha gastado esto? Y entonces tenéis que pararos un momento a pensar, ¿por qué tiene 7 cartas en mano? ¿O por qué tiene 5 cartas en mano? También para agilizar esto y poder aseguraros que no os estáis equivocando vosotros y que vuestro oponente sí que tiene el número correcto de cartas, un consejo que habréis visto en otros vídeos o o que otras personas han dicho de vez en cuando es que donde apuntáis las vidas, en la vida de vuestro oponente, ya sea en una libreta o en el pad electrónico, ponéis un puntito
en la columna de vuestro oponente si en ese game se ha hecho mulligan. Si se ha hecho 2 mulligan, ponéis 2 puntitos. Si se ha hecho 3 mulligan, ponéis 3 puntitos. De tal forma que de esa forma podéis ver rápidamente, sin tener que empezar a pensar, ¿mi oponente se ha hecho mulligan en este game? ¿O eso era en el game anterior? Podéis ver directamente el número de cartas con el que ha empezado vuestro oponente. Y así veis esto, a esto se ha tirado 2 Festland, ha tirado 2 veces de robar, vale, sí, el número de cartas es correcto. De vez en cuando, si os choca, está bien comprobar esto. Pero en vez de tener que comprobarlo de cero, lo que es mejor es estar atentos y así, de un turno a otro, podéis rápidamente saber que el número de cartas que tiene vuestro oponente en la mano es correcto. Y preguntadlo cuando sea necesario, pero como digo, no podéis estar gastando tampoco muchísimo tiempo cada turno en ver, ay, a ver si es que mi oponente se ha robado 2 más. No, mira, si tiene las mismas cartas o una carta más que el turno anterior y no ha jugado nada, todo está correcto y esto tenéis que ir rápido con ello. Así que vamos al siguiente bloque. En esta categoría entramos ya en otro terreno en el que hay un mayor margen al error y un menor margen a la intencionalidad. Porque es común y puede pasar, porque Magic es un juego que tiene muchas reglas, muchas interacciones distintas, muchas habilidades, cada vez más y cada vez con un texto más extenso, por un lado, por otro lado, que a veces una determinada frase que diga que el objetivo se hace de esta forma, o que esto sucede antes, o que esto se exilia antes de que haga tal efecto, va a hacer que algo funcione de una forma o funcione de otra, que no es la misma como en una situación parecida con otra carta que no tenía tanto texto o que funcionaba distinto. Entonces es normal que 2 jugadores puedan pensar que algo funciona de una forma y que uno de los dos obviamente esté equivocado, porque no puede funcionar de las 2 formas, o que los dos tengan parte de razón y se equivoquen en otra parte, porque es normal, porque puede pasar, y que no haya ningún tipo de malicia ni de mala intención. Es decir, yo pensaba que esto funcionaba así y mi oponente también. Entonces, bueno, pues de alguna forma se tiene que solucionar. Si es un torneo con juez, pues llamas al juez y lo solucionarás. Si no es con juez, pues entre los jugadores de alrededor o la persona que esté encargada del torneo en la tienda, seguro que se puede solucionar de alguna forma. Y pues o vas para atrás, depende aquí lo friendly que sea el ambiente, o bueno, pues el que ha cometido el error pues asume su error y ya está, y seguro que no se le olvida y lo aprende. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué creo que esto también puede ser una trampa? Es una trampa cuando un jugador, cada vez que hay alguna situación así, siempre barre para su casa y siempre intenta llevar la razón, especialmente contra jugadores contra los que ve que son más novatos o que tienen un mayor desconocimiento de las reglas. Entonces, cada vez que hay cualquier duda, de forma muy enérgica y contundente, sentando cátedra, te dice, no, esto funciona así. Y el oponente se hace así un poco pequeño, se achanta y dice, bueno, yo es que tampoco sé mucho de reglas, o soy novatillo con este mazo, o en las Magic, o tampoco tengo muy claro todas las normas de este juego porque juego muy de vez en cuando, y dice, bueno, pues mi oponente tendrá razón. Y se fía, y a lo mejor pierde la partida, o se ve perjudicado de cualquier forma ese turno con esa jugada porque se ha fiado de lo que le ha dicho su oponente. Y existe la posibilidad de que su oponente lo esté diciendo sin mala intención y su oponente de verdad piense que esto va a pasar. Y va a haber, estas situaciones van a pasar y es normal. Lo importante es que si tienes dudas, después al final, antes o después, te acabes dando cuenta y digas, no, pues esto no funciona de esta forma. Y no siempre pensar que tu oponente lo está haciendo con mala intención. Pero si se repite, si siempre pasa esto, entonces empieza a haber una mala intención. Esta situación, esta trampa, es algo que se da mucho en torneos sin juez. Yo lo veo mucho en FNMs, en torneos Open, en general en torneos de tienda, donde hay una mezcla mayor de niveles de jugador, donde juega más gente que está empezando a jugar, más novatilla, y existen otros que detectan esto al principio de la partida y entonces siempre barren para casa, en definitiva, como tengo aquí escrito en todas las decisiones. Entonces esto si se hace con esa intención, pues obviamente es una trampa. Y uno de los argumentos que a veces se esgrimen, que quería indicar aquí, es en el mall funciona así. A papá vas a venir a decirle cómo funciona el mall. Pero más aparte,
Esto me ha sucedido, a veces me ha pasado y lo he visto también. No solo me ha sucedido a mí, sí que lo he visto a otros jugadores, que ocurre algo y dice uno de los jugadores, no, en el mall funciona así. Bueno, puede que en el mall funcione así, y el mall en general, las normas obviamente están bien implementadas, aunque, como en el vídeo anterior que hice de Spiritus, hay bugs de vez en cuando, con lo cual no estaría funcionando igual en el mall que estaría funcionando en físico, y existe la posibilidad de que haya un bug temporal con una determinada carta o con una determinada habilidad o con una determinada interacción, con lo cual en el mall funciona así no es una verdad universal porque sí, ¿vale? Sino que a veces se esgrime este argumento para llevar razón. El oponente no juega al mall, no tiene ni idea de lo que es el mall, es más novato, y te dicen, bueno, pues sí, pues si en el mall es así, pues nada, pues sí, nos fiamos del mall, claro, y preguntemos el futuro también al mall, porque claro, no sabe lo que es el mall. Incluso a lo mejor el que está diciendo que en el mall funciona así, lo mismo ni siquiera juega al mall, pero lo dice porque, no, claro, esto es inapelable, si en el mall funciona así. Entonces, si cuela. Si su oponente no pregunta, no pide ayuda externa para ver si esto realmente funciona así, o no corrobora que esto realmente funciona así. Esto a mí me ha pasado, me ha pasado, lo decía como broma, obviamente, ahora esto aquí mirando a cámara, pero me ha pasado de gente que me dice que ha hecho una jugada y le he dicho, esto no se puede hacer así. Y me dice, esto en el mall funciona así. Y es que ni siquiera en el mall funcionaba así, no es que hubiera un bug ni nada de eso, no, es que en el mall no funcionaba así. Pero te lo suelta y te lo lanza como si eso fuera un argumento para llevar la razón. No. Y claro, obviamente se lo he rebatido y hemos dicho, bueno, pues vamos a ver si realmente funciona así. Hemos preguntado y obviamente no funcionaba así, pero ni en el mall ni en físico, ¿vale? Entonces hay que saber, si en el mall funciona así, también hay que saber por qué funciona así, y si no, no es un argumento. Entonces, este perfil de jugador existe, que siempre va a barrer para su casa, y como digo, hay veces que no hay una mala intención y que de verdad, sincera y honestamente piensa que eso funciona así. Pero hay otras veces que no, y que se está aprovechando de la persona que tiene delante porque pues le da vergüenza preguntar, o le da igual preguntar porque se fía de la persona que tiene delante. Entonces, está muy claro, después de haber visto esto, ¿cómo defenderse de esto? Pues, si es un torneo con juez, la defensa es facilísima de este tipo de situaciones. Es siempre levantar la mano y preguntar si esto funciona así o no funciona así. No fiarse de nadie del que tienes delante. Da igual que tienes delante sea un grandísimo jugador, que sea súper veterano, que sea más conocido, que tú pienses que tú no sabes mucho de reglas y entonces seguro que el de delante sabe más que tú. Da igual. Tú preguntas y ya está, porque además, por muy veteranos que seamos y por muy buenos jugadores que sean algunos más que otros y lo que sea, no siempre llevas la razón, y también nos podemos equivocar, cualquiera, sepa más o sepa menos. Entonces, tan fácil como llamar y preguntar. Si no hay juez, como digo, civilizadamente se habla con los de al lado, se hablas con la persona que lleva el torneo e intentas solucionar esto. No hay ningún problema. Lo ideal es intentar solucionarlo antes. Si piensas que vas a hacer una jugada y no estás seguro de si esa jugada funciona así o no, tú preguntas, oye, ¿esto funciona de esta forma? ¿O esto se contrarrestaría por esto? ¿O las capas, esta capa afecta antes que esta otra? Perfecto, tú preguntas y ya está, y así ni siquiera generas el conflicto. No habría ningún tipo de problema. No hay nada más frustrante que perder una partida, y además a mí me resulta frustrante incluso escucharlo después, a posteriori. Yo no estaba en esa partida, pero escucho a alguien, pues hicimos esto porque mi oponente me dijo que funcionaba así y resulta que no, y luego lo habla con los amigos o lo habla con el juez al terminar la ronda y eso no funcionaba así, y ha perdido la ronda por eso. Si me dieran 1 euro por cada vez que escucho esto, rico no sería, pero unos cuantos mazos de Magic me podría haber comprado. Entonces evitemos esta situación, que se evita de una forma sencillísima, que es no fiarse del que tienes delante, sean cual sean sus intenciones, más honestas o menos honestas. Como broche final a esto, voy a decir que es muy distinto cómo abordar esta situación, aunque tú creas que tienes la razón y aunque estés 100% seguro de que eso funciona de esa forma. Es muy distinto abordar la situación de decir, no, esto funciona así, y decirlo así, tal cual, ni explicación ni nada, a explicar por qué funciona así, e incluso invitar a tu oponente a decir, vamos a llamar a un juez, y así te aseguras que no te quedes con la duda
de que esto funciona de esta manera o de esta otra manera. Si hay alguien viendo este vídeo que alguna vez haya jugado contra mí en físico y se ha dado una situación así, podrá corroborar esto, pero yo en general suelo utilizar además la primera persona del plural para intentar incluirme en que yo también puedo estar equivocado y decir, mira, esto funciona así, yo le doy las razones. Pero a lo mejor no estoy 100% seguro, a lo mejor me estoy equivocando, o para que nos quede claro a los dos, llama al juez, o vamos a llamar al juez y le preguntamos. Y ya está. Y preguntas así, no pasa nada y no hay ninguna vergüenza en tener que hacer esto, y además es una actitud amigable de cara a resolver este tipo de situaciones y de conflictos que, como digo, en Magic siempre pueden pasar porque es un juego complejo con muchas reglas. Así que la forma de evitar esto es bastante sencilla respecto al bloque anterior. Y otro tipo de acciones de las que nos tenemos que defender o que tenemos que intentar prevenir que pasen ciertas cosas es acciones que tienen que ver con sacar información. Muchas veces de una forma totalmente inocente o sin ninguna mala intención, puede que nuestro oponente piense a ver si va a jugar una cosa o no, en último momento no la juega porque se arrepiente o ve que no es tan bueno jugarlo en ese momento y ya está, y entonces coge su turno y al final de nuestro turno no hace nada y nosotros no tenemos que adelantarnos o dar información hasta que no sepamos que eso está pasando de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas de estas situaciones hay algunas en las que se lleva al extremo. En mi opinión hay un descaro ya brutal y para mí sí empieza a entrar dentro del saco de hacer trampas, porque intentan sacar información de forma gratuita. Este primer ejemplo que he dicho de dudar un poco si vas a jugar un hechizo o no, pues no me lo parece que sea de este último tipo, y puede pasar normalmente. Tenemos cierto margen de tiempo o a la hora de ver si vamos a responder o no a algo, ¿no? Pero esto no es el tipo de acciones al que me refiero. El tipo de acciones que me refería, que para mí hay una bastante mala intención, sería la siguiente. Sería acciones del tipo de: imaginaos que estamos en una situación en la que, bueno, estamos ahí en una carrera con nuestro oponente a ver quién se hace más daños antes, pegando con muchas criaturas, pero claro, llega un punto en el que si alguien tiene una respuesta en la fase de combate, pues decanta la balanza de un lado o de otro, ¿no? Y no tenemos información de si alguien tiene la respuesta o no. Así que un jugador podría pensar, bueno, qué mierda tener que tomar esta decisión sin tener más información. Así que voy a intentar rascar más información con un amago o sin dejar claro en qué momento del turno estoy, ¿no? Entonces voy a describir una situación que he visto alguna vez y que me parece que lo ejemplifica muy bien, que es: imaginaros que hay una criatura que en la fase de combate, cuando va a atacar, tiene un trigger que es relevante. Cuando ataca pone una copia de sí misma o pone otros 2 tokens que están atacando con prisa, algo que obviamente va a ser relevante luego para hacer más daños o en esta carrera de vidas que estábamos haciendo, ¿no? Pues a lo mejor en la primera fase principal puede el jugador que posee esta criatura puede bajar otra criatura con prisa, o a lo mejor podría equiparle algo y con eso ya se aseguraría de que son todos los daños para matar a su oponente, ¿no? y terminar la partida. Pero claro, y si su oponente tiene una respuesta, y si su oponente tiene un removal, como decía, en ese momento para responder a que equipa, a que pone el aura, a antes de que salte el trigger al comienzo de la fase de combate, pues entonces, claro, eso hace que la carrera la vaya a perder. Y a lo mejor ese maná que de equipar lo quería utilizar o lo preferiría utilizar, si sabe que tenemos una respuesta, en bajarlo una criatura en la segunda fase principal para defenderse y, en definitiva, para no perder la partida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que suele haber algunas situaciones en las que se para el tiempo, o el jugador que está intentando sacar información de esta forma ya no dice en qué momento está, si es que lo ha dicho alguna vez, e incluso se dan situaciones como que ya coge los tokens que pone la criatura cuando pega, los coge y ya incluso levanta las criaturas porque parece que va a amagar o está amagando con que ya va a pegar con todo. Entonces nosotros, desde el otro lado, inocentes e ingenuos, le decimos: espera, antes de la fase de combate, avísame. Así, sin ninguna mala intención. Diciéndole eso, le estamos diciendo que hay grandes posibilidades de que tengamos un removal, de que tengamos una respuesta. Con lo cual,
el oponente ya puede decidir en consecuencia si va a atacar, si no va a atacar, e incluso, ya lo más descarado, es que se intenta como volver a la fase principal. Y lo mismo pasaría si hay algo que al comienzo de la fase de combate pone un contador, entonces nuestro oponente intenta poner ya un contador que hace que una criatura sea un 4-4 y nosotros nos adelantamos y respondemos con el Bolt y nuestro oponente intenta defenderse diciendo no, estoy todavía calculando a ver a quién le voy a poner el contador, pero estoy en la fase principal. Pues claro, ha sacado toda la información y no podemos permitir que esto pase. Hay otra serie de acciones de este tipo en las que la gente quiere volver atrás, pero que es lógico volver atrás o porque viene de un error mecánico. Alguien ha bajado una tierra y la tierra tenía que entrar girada, pero la ha usado como si estuviera enderezada y luego dice, no, que es esta la que tengo que bajar, y coge otra tierra de la mano y la baja inmediatamente. Pues eso es un error mecánico que llames al juez por lo que sea, el juez le va a dejar rectificar en la mayoría de las ocasiones porque no hay nada relevante entre medias y es un error simplemente de que he cogido una carta y no he cogido la otra, pues porque el dibujo se parece o por cualquier cosa. No, esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo ahora, porque aquí la información no ha sido relevante de querer volver atrás a bajar esta tierra y no bajar esta otra tierra. Pero cuando para mí este tipo de acciones se empieza a acercar más y lo podemos empezar a englobar más como trampas, es cuando la información es relevante y lo que se está intentando es rascar esta información o sacar esta información para condicionar toda mi jugada, ¿no? Entonces para mí esta es la clave, que la información sea relevante, el hecho de que tengamos que dejar rectificar o llamar al juez o no llamar al juez en una situación que se puede poner fea, como esta, ¿no? Entonces, ¿cómo protegerse de este tipo de cosas? Porque, como digo, estamos en un terreno pantanoso en el que es muy difuso lo que se está haciendo con mala intención, con buena intención, lo que es simplemente un amago normal del juego, de voy a jugar esto pero cambio de opinión y no quiero jugar esto, sin haber llegado a castearlo. Y si se puede considerar algunas de estas acciones trampas o no trampas. A mí me parece que cuando hay una intención clara como la de las situaciones que estoy describiendo, para mí yo esto englobo dentro del saco de las trampas, porque para mí es una trampa como un castillo. Pero bueno, se considere o no se considere trampa, o os parezca más fácil o más difícil categorizarlo como tal, creo que hay que saber defenderse o hay que intentar prevenir que algún jugador pueda sacar información de esto y defenderse de esto. Entonces, para mí, la forma principal o lo mejor sería no adelantarse, no apresurarse. Hay gente a la que le queman las cartas en la mano, que alguien ya se está girando para ver si piensa si juega algo y se le ve el counter ahí que está a punto de caer, o el removal antes de que suceda algo, está ahí que le quema en la mano. No lo hagáis, intentad resistiros a este impulso de tirar inmediatamente las cosas, especialmente si no ha habido ningún tipo de palabra ni se ha verbalizado en qué fase estamos, porque entonces vuestros oponentes van a poder sacar información en situaciones como estas que estoy diciendo. Lo siguiente es asegurarse antes, aguantar la respuesta o no hacer nada hasta que no podamos confirmar exactamente en qué momento estamos. Estamos ya en la fase de combate, ha cogido los tokens, vale, antes de atacantes, voy a tirar esto. Pero una vez que ya nuestro oponente ha dejado de amagar, una vez que ya no estamos en el terreno de lo debatible de si estaba pensando o no estaba pensando, que como digo no es tan fácil, porque hay gente que hace muy bien este tipo de cosas. Entonces no siempre se va a poder confirmar en qué momento estamos de una forma tan clara y aún así nuestro oponente va a intentar ir atrás y va a intentar defenderse o va a excusarse diciendo que todavía estaba pensando y que solo estaba poniendo los tokens en la mesa o estaba viendo a ver a quién le pone el contador. Y como no siempre vamos a poder definir en qué momento estábamos para defendernos, pues entonces hay que, en el momento en el que eso no se puede hacer, hay que impedir o hay que no dejar nunca rectificar o volver a esa fase en el momento en el que se ha sacado información por el camino. Si no nos estamos poniendo de acuerdo, que sería normal, si sucede una cosa así, llamamos al juez y mira, que el juez decida y vea cuál es la intencionalidad o no de lo que está pasando por parte de nuestro oponente
y si le dice o se intenta sugerir que vamos a volver hasta antes de que todo esto sea relevante en la fase principal, yo me defendería. Yo diría, oye, mira, no creo que esto sea correcto, no creo que esto sea útil porque a mí me está perjudicando porque ha sacado información por el camino al intentar hacer esto, y defender vuestra postura. Si el torneo es sin juez, pues esto empieza a ser más complicado, pero por muy friendly que fuera el ambiente, creo que sin llegar a, o sea, de forma civilizada, y podéis defender este argumento perfectamente y tranquilamente decir, mira, esto no te puedo dejar rectificar porque estás sacando información por el camino, y si la cosa va más, pues entonces ya vemos, o se habla con el organizador de la tienda o con otros jugadores para ver que esto se puede o no se puede hacer. Lo ideal obviamente sería que hubiera un juez para poder valorar este tipo de situaciones. Entonces quería comentar este tipo de acciones porque, como digo, es muy difícil a veces demostrar cuál es la malicia que hay detrás de muchas de estas acciones, pero yo estoy bastante convencido de que hay muchas veces que se intenta rascar información con este tipo de malas artes, y la gente no piensa, sobre todo el que está delante no piensa que le están haciendo trampas, sino que piensa a lo mejor que él mismo se ha adelantado y dice, sí, no pasa nada, vale, sí, pues sigue pensando en la fase principal. No porque tu oponente ahora ya está totalmente condicionado y tiene mucha más información que tú, que la que tenía hace unos instantes, solo por tu reacción. Así que no se puede dejar volver atrás en ese tipo de cosas, y hay que tener mucho cuidado con los amagos y con todos estos momentos de parece que se para el tiempo, no se dice en qué momento estamos y se dejan cartas ahí sin llegar a terminar de jugar, o se cogen los tokens durante unos cuantos momentos, instantes, a ver si el oponente dice algo y sacamos esa información. Entonces hay veces que me parece descarado y que para mí no entra dentro del margen de la comprensión de esta persona está respondiendo de esta forma o se está pensando cómo responder. No, esta persona está intentando rascar información. Y voy a terminar con unas últimas conclusiones, unas últimas consideraciones después de todo lo hablado, que creo que os pueden ayudar como recomendaciones después de haber escuchado todos estos comportamientos a evitar. Y a primera es no volverse paranoico, precisamente después de un vídeo de 30 y tantos minutos sobre cosas de las que tenemos que protegernos, tenemos que prevenir que nos hagan trampas, que no nos hagan esto, que no nos hagan lo otro. Parece difícil esto, pero creo de verdad que se hacen menos trampas en general de las que mucha gente piensa. Creo que hubo una época, por la que tengo entendido, que hubo muchísimas trampas antes de que los jueces se profesionalizaran más y que los jueces evitaran, obviamente con su buen hacer, que este fuera el ambiente de los torneos. Espero nunca volver a una época parecida, aunque no la haya vivido, no quiero acercarme a ello. Y muchas veces veo comentarios en vídeos, en Twitter, cada vez que hay una irregularidad o un conflicto de yo creo que esto funciona así, de gente que dice, este tío juega mucho, así que seguro que él tendría que saberlo y seguro que está haciendo trampas al otro. Siempre tendemos a pensar, sobre todo cuando son jugadores buenos, veteranos o conocidos, porque claro, al otro, si no eres muy conocido, pues a lo mejor nadie puede decir, esta persona lleva haciendo esto muchas veces. Que yo no estoy diciendo que no lo haga, que aquí hay que demostrar, como siempre, después de todo lo que he dicho, la intencionalidad. Pero creo que hay mucha gente que por defecto dice, este está haciendo trampas. Y creo que he puesto suficientes ejemplos en este vídeo para ver que no siempre son trampas, que todos nos podemos equivocar y que podemos vernos envueltos todos en muchas situaciones que desde un determinado prisma se podría ver como que estamos haciendo trampas, aunque no haya ningún tipo de intención. Y para ejemplificar esto, qué mejor que poner un ejemplo conmigo mismo, ¿no? En el que yo mismo me vi envuelto hace un par de años en un RC de Pioneer, en el primero, que fue en Sofía, jugando Spirits, como no, que iba a estar jugando si no. En una situación en la que yo decidí que atacaba con todo, porque la partida ya la tenía ganada, tenía un counter en mi mano, mi oponente solo podía bloquear a las criaturas que no volaban, que eran pocas, y no tenía cartas en mano y podía contrarrestar lo que fuera a robar. Ataqué con todo, sin darme cuenta de que uno de los que estaba atacando era una criatura, un Mausoleum Wanderer 1-1, que había sido revivido con una Extraction Specialist, una criatura que la había revivido y que no puede atacar mientras la Extraction esté en mesa. Entonces mi oponente llamó al juez, porque casualmente todos los daños
sumando todo, sumando a la criatura que no podía atacar, eran las vidas exactas que le quedaban a mi oponente. Entonces, claro, mi oponente dice, a ver, es que justo me atacas de las vidas que me quedan. Yo también he de decir que creo que mi oponente forzó un poco, porque podía bloquear a dos de mis criaturas que no volaban. E intentó ahí rascar a ver si pasaba algo, pero vino el juez principal, investigó ambos lados, vio obviamente que yo no tenía ninguna forma de perder esa partida, atacara o no atacara con esa criatura, porque tenía una defensa y además mi oponente no podía ganarme a la vuelta ni de ninguna forma. De hecho tenía que perder un par de criaturas para poder sobrevivir. Y el ruling que dio fue que, bueno, me pusieron un warning, porque obviamente yo estaba intentando atacar con algo que no podía atacar. Fijaos si fue útil el warning, que lo sigo recordando varios años después. Y obviamente cuando veías el conjunto de todo, veías que no había ningún tipo de intencionalidad en atacar con esa criatura, y que no era relevante para el devenir de los acontecimientos, porque yo esa partida ya la tenía ganada. Imaginaos que yo no tengo ninguna carta en la mano y que mi oponente se ha girado y está totalmente girado y tiene varias cartas en mano, pero no las puede jugar en ese momento. Y yo ataco con todo y cuela, y entonces le quito las 15 vidas. Claro, es que a lo mejor mi única forma de ganar esa partida era atacar con todo y que colara. Entonces mi oponente hace bien en llamar al juez y decir, oye, que es que mira, es que estoy a 15 vidas y justo me ataca de 15, pero una de las criaturas no puede atacar. ¿Cómo cambia la situación, eh? Sin ver el resto del contexto, sin ver otro tipo de... o con el contexto que hay adicional, muchos dirían, este tío está haciendo trampas. Misma situación que con un contexto distinto, en el que se puede demostrar perfectamente que no hay ningún tipo de intencionalidad y que se te ha ido la olla y has atacado con una criatura que no tenía que atacar, porque has dicho ataco con todo y has girado todo y no tenías que girar esa última. Quedaba igual que la giradas o no. Entonces, que sirva este ejemplo para reflexionar sobre que todos nos podríamos ver envueltos en una situación en la que con unos detalles u otros podría alguien decir, esta persona está haciendo trampas. Otra recomendación, en mi opinión, esto ya es muy personal mío y hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, gente que considera que si está jugando un torneo en el momento en el que es de circuito competitivo no hay que dejar rectificar nunca, y depende cómo me lo argumente, creo que está en su perfecto derecho de no dejar rectificar nunca. Yo, personalmente, esta es mi opinión, creo que hay que saber qué y con quién se está jugando. Porque muchas veces veo a gente que está jugando un FNM y parece que está jugándose a la final de un Pro Tour, que es una partida con una tensión brutal, y resulta que ganar o perder la partida significa 3 euros en crédito de tienda. Entonces hay que estar ahí de verdad rascando la información y intentando caer en este tipo de comportamientos en los que he estado mencionando por un FNM. O sea, por favor, sepamos dónde estamos. O sea, no te estás jugando nada, que tampoco es justificable porque te estés jugando algo, pero menos aún en ese contexto, en un torneo además, aprovechando que no hay jueces y que no hay una serie de garantías en caso de que haya algún conflicto grave, como he ido comentando. Y sobre todo también valorar a quién tenemos delante, porque también he jugado torneos en el que yo no me he visto envuelto en eso, pero he visto alrededor a gente que está jugando. Voy a poner un ejemplo de hace un par de años, en el torneo clasificatorio, en uno de los clasificatorios para el Campeonato Nacional de Modern, que organizan los jueces, una tienda pequeña de barrio organizaba su propio clasificatorio, y había un chavalín jugando, no lo había visto nunca en ningún otro torneo, así que entiendo que era alguno local, que dijo, bueno, pues en vez de un FNM, pues hoy me juego el clasificatorio este. Y estaba jugando contra un jugador bastante veterano, que llamó inmediatamente por 2 triggers que eran 0 relevantes. ¿Estás en tu derecho de llamar al juez y no estás incumpliendo ninguna norma? Estoy totalmente de acuerdo en que estás en tu derecho en hacer esto. A mí, personalmente, me parece patético. Porque ahí tú puedes valorar sin necesidad de... He estado hablando muchas veces en los que es difícil valorar la intencionalidad, pero ahí tú puedes ver claramente cuál es la intencionalidad. Un niño que está prácticamente empezando a jugar, que se ve que no domina las fases del Magic, y le llamas al juez por los 2 triggers. Pues has hecho su experiencia de intentar pasar del FNM a un torneo un poco más grande, la has hecho miserable. Esto es a lo que me refiero con saber con quién estás jugando. Creo que somos en general en este juego, y cada vez más, precisamente por el poder adquisitivo que hace falta para jugar este juego, mayorcitos para valorar un poco más, al menos un poco, a quién tenemos delante, de cara a estar poniéndose culo duros o no. Pero bueno,
esto que cada uno, haya cada cual, cada uno con su conciencia. Yo intento valorar esto muchas veces porque me parece clave. Y muchas veces, por ello, a lo mejor me la han colado y a lo mejor se han hecho pasar por novatos cuando no eran novatos y tenía que haber llamado al juez porque llevan haciendo eso todo el torneo. Bueno, pues mira, pues prefiero que pase eso que lo contrario en este tipo de ejemplos. Como tercera recomendación, hacer un buen uso de los jueces. Esto ya lo he venido diciendo durante todo este vídeo. Creo que los jueces están para ayudar. No sé si alguien se escucha alguna vez lo que dicen los jueces antes de un torneo competitivo, de que tu oponente está para ganarte la partida, que llames al juez si tienes alguna duda, que nos comuniquemos bien. Yo no sé si alguien hace caso de esto, yo quiero pensar que sí, porque tampoco es que haya excesivos problemas, pero creo que habría que hacer incluso más caso, porque los jueces están ahí para ayudar. Y creo que mucha gente no les llama nunca por miedo a que es que a lo mejor acabo yo chapado, es que y si yo he hecho algo mal y entonces no hay que preocuparse menos por eso. Quiero decir, hay muchos jueces que considero, además en España, muy buenos, que saben valorar muy bien, cosa que a mí me gusta mucho, cuál es la intencionalidad y con qué objetivo está llamando el oponente al juez. Y que van a defender muchas veces al jugador que se ve más novato frente al jugador más veterano en caso de que haya algún tipo de roce o de malentendido, ¿no? Y me parece que hay muchas situaciones en las que está bien hacer esto. Así que no haya miedo a llamar al juez para antes de que generar un conflicto o para saber cómo funciona algo. Y por último, algo que ya anuncian además los jueces, como venía diciendo, comunicación y atención. La mayoría de los ejemplos que he puesto aquí y de situaciones irregulares o de muchas situaciones incómodas se podrían evitar con una mayor comunicación y atención. Atención, en general, doy por hecho que solemos estar atentos porque queremos ganar la partida, aunque hay veces que me lo cuestiono cuando veo algunas partidas, pero creo que debemos estar atentos a todo lo que está pasando en la partida y darle importancia, no solo estar pendiente de lo nuestro o de nuestra parte de la mesa, hay que estar pendiente de todo. Y la comunicación es que es clave en este juego en el que una vez que no es online y que no están determinadas las fases, sino que tenemos que decir a nuestro oponente en qué fase estamos o qué pretendemos hacer, o estoy respondiendo al hechizo en la pila o a la habilidad una vez que ha entrado la criatura o el hechizo. Hay veces que veo partidas de mudos, voy a llamarlo así, partidas de mudos, que la gente no dice nada, están ahí y claro, en el momento en el que hay alguna cosa que no se puede dar por obvia, de si estoy respondiendo a esto en la pila, entonces ya hay que hablar y hay un malentendido. No me has dicho si estás respondiendo a esto o si me estás respondiendo al trigger y no a la criatura. Y se habría solucionado absolutamente todo hablando un poco más. Yo sé que hablo mucho, pero no jugando, pero sí aquí en estos vídeos. Pues que se os pegue un poquito. Hablad un poquito más, si no estáis acostumbrados a esto en las partidas, para decir, estoy en esta fase, voy a pasar a combate, ¿en qué momento estamos? Porque es que de verdad se solucionan una cantidad de problemas. Simplemente comunicándose bien, y ya no solo es problemas a futuro, es también que os interesa a vosotros saber exactamente en qué momento estamos, como hemos dicho y como os he dicho en algún vídeo, en alguno de los ejemplos anteriores, os va a ayudar a prevenir que vuestro oponente se intente aprovechar de que no sabemos en qué momento estamos. Entonces hay que hablar en las partidas y saber dónde está, y saber en qué momento estamos y contra quién estamos jugando y lo que está pasando en la partida. Y no digo esto en plan recriminación, porque en la inmensa mayoría de las partidas que juego de Magic la gente se comunica bien, pero hay otras en las que no, y creo que es una pena porque es muy gratuito simplemente saber en qué momento estamos para prevenir muchas de las cosas que he dicho en este vídeo. Así que espero que todos estos ejemplos, todas estas recomendaciones y consejos os sean útiles. Si habéis llegado hasta aquí y estáis escuchando, muchas gracias por haber estado hasta aquí y por haber llegado hasta aquí en el vídeo, y haré futuros vídeos de consejos también, de más consejos de juego, de otros temas, y también trataré de hacerlo más cortos, pero es que este tema tenía mucho que hablar, y en cuanto te pones a hablar un poco, te pones a hablar, o sea, acabas diciendo muchas más cosas y poniendo muchos más ejemplos. Entonces espero que en definitiva os haya sido útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.